Hola, qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Megáfono, una coproducción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión por Internet. Soy Leopoldo Maldonado y me acompaña en la conducción Sandra Patargo. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Polo, buenos días, ¿todo bien? Bueno, pues el tema de hoy, el tema de esta semana y que estará las próximas semanas vigente es el aniversario luctuoso de Javier Valdez, el artero asesinato cometido el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, a las afueras de su casa periodística, de la que fue cofundador. Río 12 sigue marcando la agenda de la violencia contra la prensa, de la libertad de expresión en México. Y para hablar de eso hoy tenemos a dos invitados que conocían bien a Javier, conocen su trabajo y siguen comprometidos en esta búsqueda de justicia en el caso de su terrible asesinato. Nos acompaña Francisco Saravia, corresponsal de Río 12. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, Polo, encantado de estar aquí con ustedes. Y Jan Albert Hodgson, del Comité para la Protección de Periodistas. ¿Cómo estás, Jan? Muy bien, gracias. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Y pues bueno, un año, Sandra. Bueno, la próxima semana se cumple un año del asesinato de Javier Valdez. Javier Valdez dejó una huella enorme en el periodismo en México, con sus colegas, no solo en Sinaloa, en el resto del país e incluso del mundo. No recordado a nivel internacional. Y de esta manera, Francisco, quisiera preguntarte ¿qué nos falta cuando no está Javier? ¿Qué le falta a la sociedad? ¿Qué le falta a Río 12? ¿Qué huella deja Javier un año después de su asesinato? Bien, pues yo creo que el asesinato de Javier es como un parteaguas para el periodismo, no solo aquí en México, en Sinaloa, sino en Latinoamérica, porque de manera personal, como compañero y amigo de él, pues sentimos que la muerte de Javier nos arrebató parte de cada uno de los periodistas de Río 12, de cada uno de los periodistas de Sinaloa y de los periodistas que construimos un escenario próspero para ejercer la libertad de expresión. Te diré que para nosotros todavía es difícil asimilar todo esto que nos ha replanteado la muerte de Javier Valdez, porque prácticamente significó pues romper con esquemas en la forma de hacer periodismo, desde los contenidos éticos, los contenidos periodísticos, la forma de cómo abordar el nuevo periodismo a partir de las nuevas problemáticas que estamos viviendo aquí en México. Entonces siento que aún todavía estamos asimilando, pensando en nuevos códigos, en nuevas formas de poder interpretar todo esto, pero creo que la enseñanza, el legado que nos ha dejado lamentablemente su partida es muy grande, y creo que pues los periodistas de México vamos a estar buen tiempo reflexionando, resignificando, replanteando pues esto que nos plantea hacer un periodismo como el que como el que hizo, como el que nos deja Javier Valdez, ¿no? Y para conocer, estimado auditorio, para conocer a Javier, a este Javier desparpajado, abierto, pero siempre muy claro también en lo que dice, con un enorme talento y con un enorme carisma, pues los invitamos a ver un video que tuvo lugar en un foro en el Teatro Bar El Vicio hace ya 7 años, en el 2011, para que lo conozcan ustedes de viva voz y que pues podamos honrar su memoria. Yo soy Javier Valdez Cárdenas, soy corresponsal de La Jornada en Culiacán y allá soy fundador y reportero de un semanario, de una bola de locos periodistas que se llama Río 12. A pesar del pinche fuego del gobierno, del ejército, de la policía y del otro fuego también impune y abusivo del narco, vivo en Culiacán, sigo vivo, como dice Alejandro Almazán, y tratamos de hacer un periodismo de investigación en el que publicamos el 90%, el 10% de lo que tenemos confirmado, porque si publicamos el resto, no hubiera estado aquí en el vicio. Y hacemos un periodismo que trata de alejarse del conteo de los números, de esta expresión miserable del ejecutómetro,
para publicar más bien las historias de las personas, de las víctimas, de los protagonistas, de los inocentes, de la gente que de alguna manera, aunque viva o aunque esté vivo, de alguna manera está muriendo por esta forma de vida que impone el narcotráfico, que dejó de ser un problema policíaco y se ha convertido en eso, en una forma de vida. Las palabras de Javier Valdés nos recuerdan lo importante que ha sido su periodismo, y yo me quedo mucho con una anécdota de que fue Javier Valdés quien le puso el título de las rastreadoras a las madres de las personas desaparecidas en Sinaloa, y que cuando él fue asesinado fueron ellas quienes salen y tienen esta vanguardia en la protesta, ¿no? Un mensaje muy fuerte del rol que tenía Javier Valdés contando las historias de quizás estas voces invisibles o silenciadas. Entonces, Jan, ¿qué nos puedes decir sobre el periodismo que hacía Javier Valdés, de la importancia de su pluma, de la voz que le daba a las víctimas? Bueno, yo escribí un artículo el año pasado, ¿no?, precisamente sobre Javier, y el titular que le puso fue que su arma más grande fue su empatía. Y yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Cuando vemos la obra de Javier. En medios extranjeros de vez en cuando lo describen como cronista de la guerra contra el narco, pero no creo que eso perfila muy bien lo que él hizo, porque lo que él hizo fue platicar de las víctimas, de la vida diaria de la gente que tenía que vivir la violencia en un estado tan pegado, ¿no?, por el crimen organizado que es Sinaloa. Y aparte, Javier era un cronista que tenía un estilo absolutamente único. O sea, él tenía esa capacidad de escribir escenas, usar palabras que nadie más usaba, y así como hizo más llamativo todavía su trabajo, y hizo muy visible, muy visceral todo lo que estaba pasando allá. Entonces creo que su aportación al periodismo mexicano, bueno, al periodismo latinoamericano, ¿no?, de habla hispana, fue invaluable. Yo creo que muy subestimado a nivel internacional todavía. Y él enseñó a muchos periodistas en México cómo ver todo lo que está pasando en este país a través de las víctimas, a través de la gente común y corriente, y que eso fue su aportación más importante, en mi opinión. Francisco, en un año, 2017, fue fatídico, 12 asesinatos contra periodistas, el más letal del que tengamos registro, por lo menos en el siglo XXI mexicano, en este siglo contradictorio de supuesta alternancia a la democracia, ¿no?, y que nos enfrentamos a una situación equiparable a un contexto de guerra, ¿no? Y también se pierde otra gran voz, otros grandes ojos y esos oídos de Miroslava Brecht, asesinada en marzo del 2017 a las afueras de su casa de manera artera también, ¿no?, como siempre ocurren estos asesinatos cobardes. ¿Qué nos dice el hecho de que dos grandes figuras del periodismo mexicano, y ojo, también dos grandes figuras que tenían un peso sí nacional, sí latinoamericano, pero que estaban muy arraigadas en sus estados, en sus entidades, en sus contextos, o sea, porque estaban hablando desde sus contextos? ¿Qué mensaje nos mandaron en ese momento, nos se sigue mandando esta terrible situación? Bueno, creo que la muerte de Javier y Miroslava destapó toda la cloaca que había en torno al problema que padecemos aquí en México sobre el narcotráfico, la corrupción política, los vínculos, los nexos que tienen ambos grupos, la impunidad, la corrupción, ¿no? Creo que esto, lamentablemente, digo porque sacrificaron dos vidas de dos grandes periodistas aquí en México. Esto vino a irrumpir en la escena nacional e internacional y señalar a México como un país pues no apto para el ejercicio periodístico democrático, ¿no? Porque encima de ello pues se puso en el mapa internacional el señalamiento de que en México no se respetan los derechos humanos, de que en México no hay una plena libertad de expresión,
de que en México se vive una situación de guerra, ¿no? Aunque oficialmente no la estemos viviendo. Las muertes de los compañeros y amigos periodistas, las desapariciones masivas forzadas, los desplazamientos forzados, los asesinatos, los secuestros. Esto puso en relieve una situación verdaderamente crítica para el país y creo que pues de entrada no solo dejó entrever que estamos viviendo una situación difícil, sino que estamos ahora en una situación de mucho mayor riesgo, porque a la fecha esto sigue avanzando y por encima de los esfuerzos que hacen organizaciones en la defensa de los derechos de los periodistas como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, pues esto vienen siendo prácticamente situaciones que nos ponen en un esquema preocupante. Sí, sí. ¿No? Y justamente dices algo que nos recuerda a que 2 días después del asesinato de Javier Valdés se presentan estas acciones para la libertad de expresión y protección de periodistas y defensores de derechos humanos con Enrique Peña Nieto y la Confederación Nacional de Gobernadores. Salen con un mensaje a decir ya se acabó, ¿no? Ya no va a haber más asesinatos de periodistas, va a haber cambios verdaderos. Jan, ¿qué podemos decir un año después de estas acciones? ¿Qué ha cambiado? Lo único que tienes que hacer es contar el número de asesinatos que pasaron después, ¿no? O sea, no los tengo exactamente precisos, pero 7, 8, 9, hasta 10 asesinatos después. Yo les puedo decir que las acciones de presidencia y de los estados han sido sumamente insuficientes. Estamos a un año de pronunciamiento del presidente y en la mayoría de los estados no se ha implementado para nada o insuficientemente, por ejemplo, la formación de unidades de protección a periodistas. En nuestras interacciones con entidades federativas, ¿no? Como por ejemplo el mecanismo de protección federal o con la FIATA, nos estamos dando cuenta de que por parte de los estados estamos viendo exactamente la misma problemática, no ha cambiado. Si platicas con los periodistas en estados como Tamaulipas, como Veracruz, como Chihuahua, ves que ellos corren exactamente el mismo riesgo de que siguen los hostigamientos pasan con la misma frecuencia que hace un año. Entonces, pues por el momento son puras palabras. Es una política que se perdió completamente y ahorita en la época electoral ni siquiera está entrando a las plataformas electorales, no ha aparecido en los debates, no es algo que se habla. Yo creo que Ricardo Anaya fue el único candidato que en una frasecita mencionó apenas un poquito lo que es la libertad de expresión. Y Margarita creo que hizo una columna ahí con recetas ya, sí, es cierto. Ya medio manidas, ¿no? O sea, ya sin función, pero nos hablas de algo muy fuerte, Jan, que hemos denunciado mucho en este espacio y en otros, la simulación. Yo tenía un debate, porque evidentemente no crecí con el prismo o el PRI gobierno. A mí me tocó, digamos, esa etapa de cambios en los estados, en las alternancias, hasta culminar en el 2000 con la llegada de Vicente Fox, ¿no? Y el fallido tránsito a la democracia. Francisco, muchos dicen, es que no estamos como hace 50 años. Este programa sería clandestino o estos foros de denuncia serían clandestinos, pero queda la sensación de que hay una suerte de lo que dice, creo que lo que deja entrever Jan, de simulación. O sea, se abren las instituciones, se forman nuevas instituciones, se da este panorama un poco más plural para la prensa, pero sigue habiendo control vía publicidad oficial, sigue habiendo asesinatos, más bien han aumentado las desapariciones, los hostigamientos, las amenazas contra la prensa. ¿Cómo has visto que ha evolucionado, digamos, la censura en México? ¿O de verdad es que estamos exagerando y que hace 50 años estaba peor la cosa en México? Bueno, los contextos obviamente son distintos, ¿no? Hace 50 años, pues, las sociedades tenían otros niveles de desarrollo, ¿no? Ahora estamos hablando de que
están en la agenda nacional e internacional el discurso de los derechos humanos, de la democracia, de muchos derechos y conquistas que ya se venían ejerciendo tanto en Europa como en América, ¿no? Entonces creo que decir que antes estábamos peor que ahora, más que eso, creo que el esquema de gobernar, sobre todo en gobiernos como el de México, ejercen una verdadera simulación, pero con estrategias muy refinadas. En realidad nos hacen pensar que estamos viviendo una democracia, pero pues sabemos que es en el mero discurso, es en teoría, ¿no? Porque en realidad, por lo menos en el ejercicio del periodismo, nosotros no vemos ningún avance. Al contrario, están apareciendo flagelos que ponen en duda, que ponen en riesgo la vida de los periodistas, y los gobiernos no reaccionan. De repente, como lo decía Javier, ¿no? Los periodistas que se acercan al trabajo de investigación están solos, no hay respaldo de la sociedad civil. Entonces creo que hay una maraña de intereses que hacen que esto no aterrice y que sigamos viviendo una situación en peores condiciones, ¿no? Y terrible, porque uno de los elementos, Sandra, no me dejarás mentir, bueno, ustedes lo tienen también evidentemente en el radar, es la impunidad. Y la impunidad que lastima todos los ámbitos de la vida social de este país, es el tema, me parece, central de las campañas ahora, y tiene que ver con la impunidad de periodistas también, de los asesinatos de periodistas, de los agravios a periodistas en general, porque no hablamos de los asesinatos como la violencia más extrema, pero la impunidad que llega, según la CNDH, al 90% en el caso de crímenes contra periodistas, según lo que la misma FEADLE reporta en términos de los casos que han culminado con una sentencia, nosotros registramos un 99.6% de impunidad. ¿Qué pasa en este caso, Jan? ¿Cuál ha sido el golpe de timón en el caso de Javier Valdés en términos de procuración de justicia? ¿Podemos confiar que se dirige hacia la resolución del caso? Todavía falta mucho por ver, porque anunciaron con bombo y platillo la detención de este señor del Koala. Está resuelto, el gobierno le quiere dar carpetazo. Denos un panorama, me gustaría escucharlos a los dos, de cómo están viendo el estado de la investigación. Bueno, de entrada quiero decir que estamos obviamente aplaudiendo la detención de cualquier sospechoso, ¿no? Pero ningún crimen es resuelto mientras no se detiene y se vincula en proceso y posiblemente se llega a una sentencia de todos los involucrados. En el caso de Javier no hemos llegado a esa etapa, ¿no? Entonces, porque hay varios sospechosos, ahorita tienen a uno, apenas está empezando, entonces esperamos que se vaya a continuar con ese proceso y que termine en alguna sentencia. Yo creo que sí vamos a ver una resolución de aquí. Pero el problema no es el caso de Javier. El problema es que en el caso de Javier había mucha presión por parte tanto del periodismo nacional como la comunidad internacional, etc. La misma ONU, etc., ¿no? Organizaciones como nosotros, ya que nosotros le premiamos a Javier, entonces nos tocó a nosotros de forma muy personal. El problema es que hay por lo menos 100 casos más que están en completo rezago y que son casos que no están llamando ese tipo de atención. Y desgraciadamente en los casos de periodistas que no son conocidos a nivel nacional o internacional no vemos el mismo movimiento que vemos en el caso de Javier o en el caso de Miroslava o en algunos otros casos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí vemos y hay que aplaudirlo, ¿no? Un cierto movimiento hacia la justicia, y creo que la FIADLE aquí le tenemos que dejar hacer su trabajo, la Fiscalía Especializada, pero quiero hacer un llamado a las autoridades que lo hagan en todos los casos, claro, porque la impunidad, ¿no? de que ustedes están hablando es incentivado por el rezago de casos que llevan años sin ninguna detención y sin ninguna sentencia y sin ningún movimiento. Y eso creo sin que ninguna línea de investigación, no saben ni para dónde apuntar, ¿no? Claro. Sí. Francisco, ¿tú qué opinas? Porque ustedes lo viven muy de cerca como parte de Río 12.
¿Qué sabor les deja, ¿no? Este avance, ¿no? Que evidentemente nadie puede desconocer, pero que dice uno, todavía falta, en el caso de Javier, desde nuestra perspectiva, obviamente desde fuera, pero esto que dice Jan también es importante. O sea, claro, nos están dando, en el caso de Javier o de Miroslava, ciertos avances porque son los casos más emblemáticos, pero ¿qué va a pasar con los demás? Sí, además podemos llamarlo propiamente justicia. Sí. Exactamente. Bueno, yo creo que Jan tiene mucha razón, ¿no? Evidentemente, pues es un logro, ¿no? No se trata tampoco de descartar cualquier esfuerzo que la Procuración de Justicia haga, ¿no? Pero sí creo que este anuncio precipitado del primer detenido, del primer presunto implicado, creo que nos deja un poco de duda, ¿no? Porque pues finalmente hay una presión muy fuerte, ¿no? A nivel nacional e internacional por el esclarecimiento del asesinato de Javier. Pero creemos que detrás de eso a nosotros como periodistas definitivamente no nos convence, ¿no? Porque sentimos que encima de ello tienen que abundarse más sobre qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y creo que Cristina Ruela de Artículo 19 lo decía muy claro, ¿no? No solo se trata de decir aquí está el asesino material, ¿no? Aquí está el asesino intelectual. Necesitamos saber por qué lo asesinaron, qué pasó. Nosotros estamos en una angustia constante y permanente porque obviamente a partir del asesinato de Javier tenemos que cambiar los contenidos éticos en la forma de ejercer el periodismo, y eso obviamente nos interesa porque retroalimenta la forma de cómo vamos a enfrentar ahora estas situaciones con los grupos delictivos, ¿no? Entonces creo que es muy importante la primera etapa que se da en este esclarecimiento del crimen, pero en definitiva no estamos todavía mínimamente conformes porque necesitamos concluir y llegar a profundidad de esto, porque se tienen que cumplir esos tres conceptos que tienen que ver con la verdad y la reparación del daño, ¿no? Entonces creo que ahí habría que exigirle más a la autoridad para que complete este círculo que a nosotros en todo caso nos demanda como una necesidad también de sobrevivencia, y por el caso de Javier específico. Claro, y justo la próxima semana que Río 12 junto con otras organizaciones están convocando para tener este espacio de diálogo, de recordar a Javier en este aniversario luctuoso. Entiendo que vamos a estar varios en Sinaloa, en Mazatlán, en Culiacán, a partir del 12 de mayo, sí, con algunas actividades. Jan, ¿qué nos puedes platicar? Sé que ustedes también estarán por allá junto con otras organizaciones. ¿Qué nos puedes decir de las actividades que se llevarán a cabo? Bueno, las actividades en las que nosotros vamos a estar es el día 15 de mayo, ¿no? El mismo día del aniversario luctuoso. En la marcha va a haber un pronunciamiento. El día 16 en la mañana va a haber un conversatorio que se trata más un poco de la situación en general, de cómo afecta la inseguridad al periodismo en México. Va a haber un torneo de ajedrez en Mazatlán y va a haber también la presentación de varios productos mediáticos, ¿no? Entonces, son como jornadas, la verdad, que son muy interesantes, que vale mucho la pena para la gente que está allá visitar, porque no solo se trata de recordar a Javier y no solo se trata de platicar justicia, se trata del periodismo entero en Sinaloa y en México. Entonces, a mí me emociona mucho el poder estar allá, la verdad. Francisco, ¿qué más van a hacer? ¿Qué les motiva ahora de estos eventos? Evidentemente es en torno a una terrible pérdida, pero ¿cómo hacer de estos actos de memoria también actos de esperanza? Creo que el aniversario luctuoso de Javier está siendo muy emotivo para la sociedad sinaloense, porque esto está generando puentes de acercamiento, no solo para la protección de los periodistas, sino para un reclamo de esclarecimiento unánime que tiene la sociedad sinaloense hacia la autoridad.
Ciertamente los actos que están programados para recordar a nuestro compañero y amigo Javier, obviamente están dentro del marco de las actividades que pues Río 12 ha programado en coordinación con organismos como el Comité Internacional de Periodistas, Artículo 19, Periodistas de Sinaloa y otros periodistas de organizaciones del país. Pero sentimos que esto de programar estas actividades van mucho más allá para recalcar de manera unánime que el crimen de Javier Valdés, igual que otros, están en la tesitura de que no puede haber un crimen más de periodistas. Y ese es el reclamo que estamos haciendo a partir de estas manifestaciones públicas y simbólicas que bueno, ahí está expresa la indignación colectiva de todos los periodistas mexicanos. Es importantísimo, ¿no? Porque de pronto nos avasalla la cantidad de violencia, de asesinatos, de desapariciones, en el caso del gremio y en general, sí, ¿no? ¿Qué perspectiva hay, Jan? Y un poco ya para ir cerrando el programa, brevemente, ¿qué viene con este? Tenemos que hablar de eso, perdón, del contexto electoral, ¿no? ¿Qué esperanzas podemos tener, no podemos tener? ¿Qué va a pasar? Bueno, como ya hemos comentado, ¿no? O sea, las plataformas electorales de los candidatos no vemos de ninguna forma un compromiso explícito con lo que es la libertad de expresión, con lo que es la libertad de prensa. Entonces, independientemente de quién llega a la presidencia, yo creo que el impulso para mejorar la situación tiene que venir desde la sociedad civil, claro, y del mismo gremio. La buena noticia es que en los 10 años que yo llevo en México nunca he visto un sentido de unidad tan fuerte como lo estoy viendo ahorita, ¿no? Frente a la crisis en México. O sea, las organizaciones de sociedad civil, los periodistas están más unidos que yo nunca he visto antes. Bueno, no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, lo que Artículo 19 y otros grupos están haciendo con publicidad oficial, que es algo inédito, ¿no? En la historia mexicana, y yo creo que es sumamente importante, a pesar de las protestas que hay contra la propuesta, ¿no? La ley que hay ahorita. Entonces, yo soy moderadamente optimista, no por la política, sino por ustedes, ¿no? Por el gremio y por la sociedad civil. Francisco. Sí, creo que es importante lo que menciona Jan, ¿no? Independientemente de las propuestas o los planes que tengan los candidatos y el presidente en el próximo sexenio, aquí va a ser muy determinante el empuje que hagamos como sociedad civil, ¿no? Creo que ahí está la clave para poder arribar a un nuevo escenario donde podamos exigir ya propuestas más concretas para crear condiciones de un ejercicio verdaderamente libre de la libertad de expresión, ¿no? Pues nos vamos con estas reflexiones. Creo que justo es en estos momentos donde tenemos que replantearnos cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos exigiendo como sociedad civil. Jan, Francisco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a Leopoldo y a mí en Megáfono. Nos encontramos pronto. Muchas gracias.